Bueno, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Vamos a continuar con la clase de economía, de la economía de la salud, y este módulo va a ser de lo que es la evaluación, formulación y evaluación de proyectos, desde una perspectiva económica, ¿no? Antes que nada, quiero decirles que la parte de formulación de proyecto, que va a ser puntualmente este pequeño video, habla de la etapa de lo que es el diseño de la planificación de las acciones desde una perspectiva, como les digo, abordada por las ciencias económicas. Principalmente, yo les he colocado acá la ciencia de la administración. Yo sé que ustedes tienen ya nociones de lo que es la ciencia de la administración, que son sus funciones administrativas, las cuatro o cinco funciones, depende del autor de la administración. Eh, entonces, la idea de esto es cómo, cuando hablamos de formular un proyecto, de qué estamos hablando, al menos desde una perspectiva económica, qué cosas se ven involucradas, qué etapas y qué etapas del proceso se ven involucradas, cuáles son las más complejas a mi criterio y entender, y de por sí la formulación de proyecto es un abordaje multidisciplinario y la multidisciplinaridad es lo que lo hace complejo. Bueno, básicamente ahí les vamos a... Bien, primero que nada, arrancar diciendo lo que es la formulación de proyecto y lo que es la definición. Fíjense, un proyecto del latín, bueno, projectus, es una planificación que consiste en un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas para alcanzar resultados o metas específicas dentro de los límites que impone un presupuesto, calidades establecidas previamente y un lapso de tiempo previamente definido. Fíjense, acá me parece que, por lo menos a mí me gusta hacer hincapié en algunos puntos de esta definición. Primero, habla de planificación, habla de un plan. O sea, la formulación es planificar. Después dice que es un conjunto de actividades. Cualquier cosa que nosotros queramos lograr, alcanzar, es un conjunto de actividades que están interrelacionadas. Se encuentran interrelacionadas. Esto quiere decir que está hablando ya también de un proceso. No son solamente actividades aisladas, sino que ellas están relacionadas. Eh, y aparte coordinadas, dice, para alcanzar resultados de metas específicos. Ahí habla de resultados de metas, ahí habla de objetivos, para alcanzar algo. Estas acciones que están relacionadas entre sí, son partes de un proceso, tienen como objeto alcanzar algo, un resultado, obtener un resultado. Dentro de los límites que impone un presupuesto, recursos asignados para alcanzar ese resultado, calidades establecidas, habla también del perfil, o sea, habla de qué tipo de resultado. El resultado no es cualquier resultado, sino un resultado que está enmarcado en una determinada calidad y que tiene un lapso de tiempo definido. Fíjense, ¿qué quiero decir con esto? Con esta definición tan amplia, podríamos encajar en esta definición cualquier cosa para decir que es un proyecto. Por ejemplo, un protocolo es un proyecto, una cirugía es un proyecto, un mes de trabajo en un hospital es un proyecto. Esto quiere decir que son actividades interrelacionadas que buscan un objetivo enmarcadas en un periodo de tiempo que consumen recursos para resolver el presupuesto y que en realidad habla de la decisión de alcanzar un objetivo. Bien, eso es hay infinidad de definiciones, por supuesto, de formación de proyectos y de lo que es un proyecto, ¿no? Pero bueno, acá vamos a verlo desde esta perspectiva. Quiere decir, fíjense, una acción, y cualquiera sea esa acción, si uno piensa en una actividad hospitalaria, uno piensa en hospitalaria, pero en realidad se adapta a cualquier tipo de acciones, ¿no? Pero si uno piensa establecer o quizás planificar una cirugía o en el mismo pasar un bisturí en un quirófano, eso es una acción, pasar el bisturí, pero está enmarcada en que en un procedimiento, ¿no? Hablamos de un objetivo mayor, que por ejemplo sería realizar la cirugía, y que también ese procedimiento está enmarcado en un objetivo mayor, que quizás es que esa cirugía puede tener un paciente que pueda solucionar una problemática de salud quirúrgica, ¿no? Y ese objetivo responde a objetivos organizacionales, que quizás sea que mantener la población con un nivel de salud X. O sea, quiere decir que va desde lo micro a lo macro. Y todo esto está interrelacionado. Uno no pasa en un bisturí porque sí. Pasa en un bisturí en un marco mucho mayor. Y es importante tener esta visión sistémica. La formulación del proyecto demanda y necesita que tengamos una visión sistémica de lo que queremos alcanzar, del objetivo que queremos lograr. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque vamos a medir el bisturí o la utilización del bisturí la vamos a medir en el marco completo, o sea, en el resultado final, si el paciente se fue o no se fue de alta con habiendo solucionado su problema sanitario.
Si no lo logro, bueno, habría que ver por qué fue. Puede ser por cuestiones del contexto, pueden ser internas o externas o del paciente. Hay infinidad, pero hay que explicarse por qué en realidad, para qué estoy hoy, no sé, utilizando un bisturí en un paciente. Bien, es fundamental eso en la formulación del proyecto y es la complejidad que tiene, porque en realidad hay infinitos procesos y procesos que pasan y atraviesan todo ese resultado que queremos lograr. Bien, vamos a ver las características principales. Tiene un inicio y un fin, tiene un resultado único, requiere un administrador y un equipo de trabajo, especificaciones claras, presupuesto limitado, grado de incertidumbre. ¿Por qué un grado de incertidumbre? Porque en la formulación del proyecto estamos pensando cómo resolver una problemática o cómo alcanzar un objetivo. Resolver una problemática, en el fondo, que uno dice, bueno, armemos un proyecto para resolver una problemática, en realidad lo que estamos diciendo es que el objetivo es alcanzar evitar ese problema o eliminar ese problema. Ese es el objetivo del proyecto. Y eso demanda muchas acciones, esto que estamos hablando. Entonces, bueno, estas son las características que tiene un proyecto por definición, que es lo que está, estos puntos están sacados de esa definición, por supuesto, ¿no? De la definición que hemos visto. Punto fundamental, la formulación. Ahora lo que vamos a trabajar, y yo les voy a explicar, yo tuve la posibilidad de trabajar en formulación de proyectos sanitarios. Yo me dedico a hacer evaluaciones de proyectos sanitarios, pero para poder evaluarlos, primero hay que formularlos. O sea, la formulación es la célula inicial, donde empieza. O sea, si uno no piensa, no planifica bien un proyecto o no lo define bien en todo su contexto, difícilmente puede evaluarlo. Y si no lo puede evaluar, difícilmente puede ser eficiente cuando se use. Y si no se es eficiente, se cometen problemas de ética, como decíamos. Algún paciente sale lastimado, algún grupo de pacientes en realidad podría haber sido obtener otros beneficios. Entonces, es importante esto tenerlo en cuenta. La formulación del proyecto, que es todo lo que vamos a ver en este módulo, la formulación demanda una coordinación. ¿Por qué una coordinación? Porque en realidad toda la etapa de formulación es un proceso analítico. Acá en la formulación del proyecto no hay acción, sino, o sea, no hay acción, me refiero a acción en el proyecto. Estamos pensando qué cosas debe contener un proyecto, qué acciones debería contener el proyecto, qué se debería realizar, en qué momento se debería realizar, cuál es la inversión que necesita el proyecto. O sea, acá en la formulación no estamos ejecutando el proyecto, sino que estamos pensando el proyecto, definiéndolo. Entonces, la coordinación es importante porque hay que pensar en esa visión sistémica en todos los actores o todas las especialidades o todas las profesiones que intervienen en la formulación del proyecto. Por ejemplo, la parte presupuestaria demanda del proyecto, demanda definir cuestiones presupuestarias, demanda definir cuestiones, primero que nada, básicamente, demanda definir una población, a quién es la población que necesitamos ayudar o beneficiar, o cuál va a ser la población objetivo del proyecto. ¿Mm? Que quizás sean niños, quizás sean adultos, quizás sea toda la población completa, quizás sean niños con determinada problemática o adultos con determinada problemática de salud, o quizás sean niños con determinada problemática de salud en una determinada región, o sea, marcado por un contexto regional también. O sea, hay que tener bien definido hacia dónde va, primero que nada. Después, todas las otras definiciones de los recursos que van a estar, cuál es el objetivo que quiero alcanzar, todas esas cosas hay que definirlas. Y generalmente todas estas dimensiones son de diferentes especialidades. Y la coordinación de esas especialidades con los profesionales que representamos las especialidades es muy compleja. Entonces, para mí es fundamental tener que en mi experiencia personal, de haber participado en muchas formulaciones de proyectos y de evaluaciones de proyectos, la profesión que tiene todo el conocimiento para poder formular, coordinar la formulación del proyecto, es los licenciados en administración. Tienen las herramientas para poder coordinar los equipos de diferentes especialidades para poder formular un proyecto macro. Por supuesto que sí es necesario tener un líder del proyecto, quien es el que tiene el mayor conocimiento en la especificación del objetivo que quiero alcanzar, que no necesariamente es el coordinador de la formulación. Eh, el que sabe de la problemática, el coordinador tiene que saber de ciencias de la administración, porque debe poder manejar y coordinar toda la complejidad, pero en realidad no tiene por qué saber de la problemática puntual. Entonces, tenemos que tener especialistas en la problemática puntual que sí sean quizás los líderes del proyecto. Eso es importante también tener en cuenta. La coordinación es compleja, sobre todo porque son profesionales los que se interactúan, eh, también por una cuestión de que los egos de los profesionales es complicado manejarlos. Entonces, la verdad que
la coordinación de proyectos es una de las cuestiones más importantes, a mi criterio, cuando uno va a formular un proyecto. ¿Quién lo va a coordinar? Es fundamental que conozca del tema, que conozca de salud, que sea una persona que conozca la complejidad y la visión sistémica, que maneje las variables de visión sistémica. Y después el trabajo en equipo, porque lo que estamos haciendo en realidad es coordinar equipos de profesionales con distintas especialidades y especificidades que apuntan a una temática. Bueno, nada, después de decir que la formulación del proyecto es el diseño del puente entre lo que uno quiere lograr, ¿m? Y de dónde está parado. O sea, yo planteo la formulación de un proyecto porque existe una situación de la cual yo digo que no debería existir. Entonces yo digo, el proyecto es el camino entre lo que debería existir, lo que quiero que sea, el deber ser, y lo que hay. Entonces el proyecto es el que la transformación, por eso también está enmarcada en un lapso de tiempo, el proyecto es la transformación de la realidad en algo que yo justifico que esa realidad debería cambiar, ya sea y en realidad eso de cambiar esa realidad es el objetivo, ¿no? Hay que estar bien definido, por supuesto, pero quizás sea bajar la mortalidad, quizás sea vacunar a una población específica, quizás sea evitar enfermedades en el futuro. Bueno, hay infinidad de proyectos, como les digo, sanitarios, pero sí es importante tener que es el puente entre el presente y el futuro. Y esto es muy importante porque parte de las etapas de formulación del proyecto es definir el presente y definir el futuro. Ahora, tener en cuenta también esto. La formulación de proyecto es una etapa de un proyecto. Formularlo es pensarlo, dimensionarlo, ¿m? Diseñarlo. Luego está evaluarlo, a ver si eso puede ser factible de implementarse y se lo evalúa a las diferentes dimensiones. Puede ser una validación o un análisis de factibilidad tecnológica, un análisis de factibilidad legal, un análisis de factibilidad de los recursos humanos, de los recursos físicos, de los presupuestos, de la evaluación económica. Hay distintas dimensiones. A la luz de cada una de las disciplinas uno podría evaluar el proyecto, si es viable o no es viable. ¿Mm? Pero primero que nada, lo que estamos viendo en este capítulo es la primera etapa, formularlo. Después tiene que pasar a la evaluación, luego de ello pasa a la implementación y luego de la implementación es la gestión. Esto es importante tener en cuenta, a mí por lo menos me gusta hacerlo, porque muchas veces se pone el objetivo como formular el proyecto es diseñar el puente y decir, bueno, que vamos a hacer tal cosa. Y llegamos a lograr eso, por ejemplo, no sé, ampliar la terapia intensiva. Logramos ampliar la terapia intensiva, listo, ya está, se terminó el proyecto. No, la ampliación de la terapia intensiva responde a objetivos poblacionales y de resultados sanitarios. Entonces, después hay que evaluarlo y gestionar ese proyecto. La formulación es diseñarlo, después evaluarlo de la factibilidad, luego de ello es ponerlo en práctica, o sea, que se amplíe la terapia intensiva, y luego de ello es ver que mejoró la mortalidad, que mejoró, bueno, una forma de decir que se redujo la mortalidad, o que se aumentó la cantidad de derivaciones, que aumentó la tasa de sobrevida. Bueno, estos son los resultados generales que buscamos. Y para mí, puntualmente, estas etapas, la primera etapa de un proyecto es la decisión del objetivo, decisión política del financiador. ¿Quién va a decir, bueno, hacia dónde vamos? El objetivo está definido por la alta dirección, un hospital la alta dirección, un ministerio el ministro. O sea, la alta dirección dice el objetivo porque es él el que sabe, ¿no es cierto? Esa instancia administrativa o esa instancia institucional es la que define hacia dónde hay que ir. Y ese es el objetivo del proyecto. Después sí, una vez que uno define el objetivo del proyecto, qué quiero lograr con este proyecto, la definición de qué quiero lograr con el proyecto, lo que tengo que hacer es conformar el equipo técnico. ¿Quiénes van a ser los profesionales que van a diseñar ese puente entre lo que tengo hoy y a donde quiero ir, quiero lograr, que es el objetivo del proyecto? Luego de eso, lo primero que se necesita es esto, definir el estado de situación, de dónde partimos, esto que les decía recién, es tan importante definir dónde estoy para poder definir a dónde quiero ir. Si no tengo claro dónde estoy, difícilmente puedo construir ese puente. Entonces, la base de ese puente, una de las bases, es el día de hoy, cómo estoy. Y hay que definir bien definido. Si yo digo voy a modificar mi terapia intensiva, bueno, ¿por qué tengo que modificar la terapia intensiva? ¿Cómo es mi terapia intensiva? ¿Tengo o no tengo terapia intensiva? ¿Y cuál es la relación que las problemáticas que genera tener o tenerla en este estado? O sea, hay que definir claramente de dónde parto mi situación actual, lo cual no es fácil. Sobre todo en los sistemas de salud que nosotros tenemos, es difícil construir información. Generalmente el estado de situación es difícil de construir. ¿Hay información? Sí, nuestra realidad está llena de datos. Ahora, muchas veces los datos que se relevan no son importantes o no son los necesarios para poder plantear un futuro. Entonces, eso es importante pensarlo.
la definición de situación poblacional, la situación prestacional, hoy, defino el hoy. Luego de eso, la fundamentación, que la fundamentación es decir, bueno, esto que definí hoy, este estado de situación, no debería ser. ¿Por qué? Porque lo dice la evidencia científica, porque en otros países se da otra cosa, porque mejora, porque en realidad la sociedad valora otra cosa ahora de esa población. Hay que definir fundamentalmente, y fundamento técnico, de por qué esta realidad que tengo no es la realidad que quiero, y quiero cambiarla y es hacia donde quiero ir. Eso también es una etapa de investigación, fuerte, muy fuerte de investigación. Eh, Todas esas etapas, la situación actual también es una etapa de investigación fuerte. Una vez que definí el estado de situación y definí la fundamentación de por qué eso no debe ser y debe ser otra cosa hacia dónde quiero ir, ahí comienza la etapa de planificación. Empiezo a diseñar ese puente. La implementación, uso herramientas de que son, como les digo, estas herramientas son de la ciencia de la administración, son de planificación, herramientas que nos ayudan a definir ese puente, ese transitar. Como pueden ser el FODA, que seguramente lo han escuchado, como puede ser la matriz de Porter, matrices de riesgo, árbol de problemas. Hay distintas herramientas que se utilizan para poder diseñar el plan, la planificación. La descripción del objetivo general, hay que tenerlo bien definido, claramente, hay que saber definir un objetivo, ¿eh? Porque para estar bien definido tiene que estar claramente definido. Definición de una estrategia, cómo voy a hacer para lograr ese objetivo. La definición de los objetivos específicos, donde se parte, del objetivo general se parte en diferentes objetivos que dependen de esa estrategia que quiero alcanzar. El análisis de indicadores, la matriz de riesgo, la descripción de macroacciones, identificación de los recursos, porque todo eso tiene que ir a terminar en acciones, y esas acciones se pueden medir en cuanto a recursos. Por ejemplo, digo, bueno, yo quiero ampliar mi terapia intensiva. Bueno, parte de sus acciones es capacitar más recursos humanos o contratar más recursos humanos. O puede ser también, seguramente es construir la parte edilicia, la parte de infraestructura, necesito un ingeniero, y no cualquier ingeniero, porque tiene que ser un ingeniero para construir una terapia intensiva. Bueno, la complejidad que ustedes imaginan y que conocen ya del ámbito sanitario, bueno, depende de la dimensión del proyecto, es la complejidad que tiene y la cantidad de transdisciplinaridad que involucra. Fíjense que no es simple la formulación de un proyecto. Bien, y después de la aprobación preliminar, una vez que definí conceptualmente todo lo anterior, hacia dónde quiero ir, cuál va a ser el objetivo y cuál va a ser la manera de alcanzarlo, va a una aprobación preliminar. ¿De quién? De la alta dirección, quien definió hacia dónde hay que ir. Entonces, la alta dirección dice hacia dónde hay que ir. El equipo se define ahí también, la alta dirección define el equipo. Ese equipo se pone a trabajar y define la situación actual, hacia dónde hay que ir según los fundamentos bibliográficos y la investigación, el deber ser, y una vez que se define eso, se empieza a construir la estrategia de cómo lograrlo. Y una vez que se define la estrategia de cómo lograrlo, tiene que ser aprobada por la alta dirección de vuelta. Ya se definen acciones y la alta dirección tiene que estar de acuerdo con esas acciones. La aprobación de los acuerdos de objetivo, análisis de viabilidad, de política y de estrategia. Hablo de política y política no estoy hablando solamente de política no política partidaria, política de empresa, política institucional, política sanitaria, política, tiene que ver, depende del ámbito, ¿no? El ámbito en que esté definido el proyecto. Y después viene el análisis de factibilidad. Una vez que está pensado cómo voy a lograrlo, el análisis de factibilidad lo puedo lograr con la tecnología que tengo, lo puedo lograr con la tecnología, con los recursos económicos que tengo, lo puedo lograr con la población, el perfil poblacional que tengo, con la cultura poblacional que tengo, lo puedo lograr. O sea, la estrategia se puede lograr a la luz del contexto que se define en mi proyecto. Entonces ahí hablar la gestión de la población, la gestión de las redes de prestadores, los ajustes y desarrollo de movilidad de compra. Muchas veces mi proyecto involucra comprar cosas, hay que ver si yo puedo comprarlo de esa manera, si se pueden comprar en el país, si no se pueden comprar en el país, si existe la tecnología, si tengo los derechos para poder comprarlo. Bueno, esas dimensiones también, fíjense que no todo depende de la decisión asistencial de un hospital, depende de un montón de dimensiones del contexto situacional, del contexto que engloba la organización. La factibilidad de los sistemas informáticos, factibilidad de compra de insumos y de equipos, evaluación económica de tecnología sanitaria, y ese va a ser el próximo módulo que vamos a ver, la evaluación económica de tecnología sanitaria. Es la evaluación desde la dimensión económica propiamente dicha, de si es rentable o no es rentable el proyecto, como está definido y como está planteado en la formulación del proyecto. Y el desarrollo de estrategias de comunicación que es tan importante en salud. Luego de ello viene la revisión, una vez que pasó por todas las instancias de factibilidad, se ajusta, corrección y aprobación, una vez que cada una de las dimensiones, la económica lo miró y dijo si es rentable o no es rentable, si no es rentable, lo mandará para que sea rentable.
El legal dijo, bueno, sí, está bien, legalmente es viable, o si no es viable en algún aspecto, tenés que decir, bueno, que vuelva a la formulación para que se ajuste esta parte que no es viable, por ejemplo, no sé, transportar órganos, transportar sangre, como está planteado no es viable o hay que hacer alguna modificación, depende de qué contenga el proyecto, hay que hacerlo el análisis de factibilidad ese, ¿no? Entonces una vez ahí vuelve y se ajusta para que sea ejecutable y que sea viable y después viene la implementación. Y ahí sí ya viene la implementación, que por supuesto la decisión de la implementación de quién es, de la alta dirección. Si tiene la viabilidad económica también en cuanto a la presupuestaria, viabilidad tecnológica, viabilidad legal, viabilidad poblacional, la viabilidad de todas las dimensiones, ¿no? Y una vez que está así, ya se implementa. Y ahí sí ya se toma acción. ¿Por qué es tan importante la etapa de formulación? Fíjense que recién ahora se toma acción, se va a comprar un respirador, o se va a comprar camas, o se dispara la compra de materiales para la construcción. Acá se dispara la acción en la implementación. En la previa de la implementación era todo un trabajo analítico, trabajo de escritorio y de investigación. Entonces, ¿pero por qué es tan importante? Porque no hay peor cosa, y en salud sobre todo, que empezar a hacer acciones sin haber pensado cómo, para qué, con qué objetivo, hacia dónde vamos a ir, cuál es la cantidad de población que debemos salvar, cuál es el objetivo que debemos lograr, en qué tiempo. Si no tenemos todo eso bien definido, y fíjense que generalmente uno no lo define, sobre todo en Argentina, yo siempre digo que la Argentina y la salud, junto con la Argentina, es una gran complejidad para la formulación de proyectos, por dos cuestiones. La primera que nada, en Argentina somos cortoplacistas, cuesta mucho formular proyectos. La formulación de proyecto involucra el largo plazo. Fíjense que una de las etapas decía el tiempo. O sea, no se formula proyectos para un día para otro. La formulación de proyecto involucra un largo plazo. Y en la Argentina es complicado el largo plazo. Es difícil de poder establecer las variables del contexto del largo plazo. Pero bueno, nada, si no las hablamos, nos analizamos, nos podríamos a construir una terapia intensiva que después no sirve para nada. O muchas veces han escuchado esto de elefantes blancos, se construye un hospital que después no ayuda a tres personas. Bueno, eso es ineficiencia. Y no es que esas tres personas no lo valgan, lo valen, nada más que con ese hospital, en vez de haberse comprado quizás o diseñado ese hospital, pero he puesto si se hubiese formulado un proyecto, quizás hubiese sido mejor un helicóptero para llevar a los pacientes cuando sea necesario. Y no hacer un hospital gigante donde se despilfarran recursos en realidad porque esos recursos puestos ahí están no operativos o no usados de forma eficiente y podrían ser utilizados en otro lado salvando gente que hay otras necesidades sanitarias como bien habíamos dicho a lo largo de todo el módulo. Bien, después viene la implementación y luego la gestión. La clave es la gestión. Nosotros lo que queremos lograr es que el objetivo se alcance y el objetivo se alcanza cuando se gestiona el proyecto. Esto es pensar, fíjense, las etapas fundamentales: formulación del proyecto, evaluación de proyectos, implementación del proyecto y la gestión del proyecto. La gestión del proyecto es hacer que los objetivos se cumplan, alcanzar los objetivos en el largo plazo. Implementar puede ser, yo voy a implementar, bueno, implemento la terapia intensiva, implemento la incorporación de un protocolo X en una situación X con un equipamiento y demás, o una cirugía más, o bueno, puedo implementar el proyecto que yo quiera implementarlo, pero después la gestión del proyecto es alcanzar los objetivos que se habían planteado en la formulación. Es bajar y tiene que estar atado a cuestiones sanitarias, bajar la mortalidad, mejorar, no sé, reducir el nivel de contagio, reducir, bueno, depende de qué sea el proyecto. Y no hay que perder de vista que el proyecto no es en sí lo que quiero lograr, sino que el proyecto es lograr los objetivos sanitarios a largo plazo de lo que quiero implementar. Bueno, ahí es más o menos termina de redondear el módulo. Los dejo, ahora seguimos con evaluación de proyectos, la evaluación económica de proyectos.